Amén, 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 amén. Dios los bendiga, amados. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Una vez más, desde aquí de la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá, como siempre, el pastor José Ruiz de la Iglesia Nueva Jerusalén, 312 Oakwood, puntuales para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sean todos bienvenidos en esta tarde. Un fuerte abrazo a la distancia. Queremos decirles que los amamos en el Señor. Estamos orando constantemente de que el Dios Todopoderoso nos dé una palabra de Él para cada uno de nosotros, de los hermanos, las familias que nos ven a través de este medio en las diferentes naciones. Nos ven en toda Latinoamérica, en los Estados Unidos y en Europa. Somos una bendición para los hermanos. Y en esta tarde Dios tiene una palabra para nosotros. Una vez más, quiero al término de la predicación que nos va a traer nuestra hermanita Nidia Molnar, quiero orar por una familia de esposos y con su hijo han tenido este problema del COVID-19, esa peste, ese virus, y han sido afectados y se encuentran asustados, como es natural en estos casos, y nos llamaron pidiendo oración. Que nos llaman, entienden bien este principio de la oración. Una oración puede transformar la situación. Una oración puede sanar al enfermo. Una oración puede salvar un alma. Y nosotros estaremos orando por esta petición que nos han pedido. Quiero leer un versículo bíblico en esta tarde antes de entregarle a nuestra hermana Nidia. En el Salmo 69 van para los hermanos que han sido afectados. Usted ve en ese salmo, es un grito de angustia, porque es natural en estos casos así. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer. Bien. Han venido abismos de aguas y las corrientes me han anhelado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Siempre hay un momento que nos sentimos de esta manera que se sintió el escritor de este salmo. Había una desesperación, una angustia. Las puertas de la muerte habían tocado su casa. Pero él dice, estoy esperando. Y de eso se trata. De eso se trata este caminar. De eso se trata la Biblia. Que cuando nos encontremos, como se encontraba el escritor de este salmo, que se encontraba que las aguas de la desesperación habían llegado hasta su alma, y cuando estaba a punto de ahogarse, cuando estaba la angustia, había llegado hasta su alma, lanza un grito de desesperación, esperando en Dios. En esta tarde, si alguien nos está viendo, si alguien está pasando por un momento crítico, por un momento difícil, mire lo que hizo este escritor. Espera en Dios. Y Él va a hacer lo que la medicina no puede hacer. El Señor sí lo puede hacer. Amén. Amén. Nuestra hermana Nidia, pase. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga a todos que hoy escuchan
y que están conectados en la línea, en YouTube, en Facebook y en todas partes. Que Dios les bendiga grandemente. Desde aquí, de la ciudad de Toronto, yo les envío una bendición especial en el nombre de Jesús. El tema del mensaje de hoy se llama "O le puse una mirada de fe acompañada de una mirada de amor". Vamos a leer la palabra en Lucas capítulo 19, los versos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu hogar. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Oremos, amados, por estas palabras preciosas en esta tarde. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Ellas son benditas de antemano. Jesús querido, gracias, Señor. Bendito Dios, permite que alguien con una gran necesidad escuche esta palabra en el día de hoy y pueda ser salvo, Señor. Trae las almas a través de tus mensajes que día a día se predican por este medio y por muchos medios más. Bendícela de antemano y es bendita. Usa tu sierva, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, porque primero me hablaste a mí. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos, yo me puse a meditar. ¿Por qué se les despreciaba tanto a los cobradores de impuestos, a los publicanos? ¿Por qué, Señor? Y me puse e hice unas cuantas investigaciones y estudié varias partes donde dice que los publicanos eran la pieza clave en el sistema de recaudación fiscal del Imperio Romano. Eran subalternos bajo una supervisión de un funcionario romano. Eran los encargados también de las aduanas. Cobraban los impuestos y el derecho de la aduana para la mercadería que iba a ser transportada. El funcionario romano, ¿sabe lo que hacía? Compraba una franquicia al Imperio Romano y les exigía a los contribuyentes para que fueran un poco más duros con aquellos para pagar sus impuestos. Tenían que hacer que se le pagara mayor cantidad al dinero que entraba al tesoro público. Tenían que rendir, en otras palabras, grandes beneficios. Y ahí se entiende. Esta práctica, amados hermanos, era autorizada y controlada por el Estado romano. Ninguna ley protegía a los funcionarios que estaban con el jefe. No los protegían. Para que ellos trabajaran más contra las exacciones, las demandas de los taxes que había en estos lugares. Era una manera de tener
asegurado, de mantener asegurada la custodia del dinero y bien remunerada. Ahora se entiende en parte por qué los publicanos eran tan mal vistos. Se consideraba un delito en aquel tiempo capital el negarse a pagar los impuestos. Ahora también es un delito, pero el delito de aquel tiempo era terrible, era como una subversión y pena de muerte era. ¿Y cuál era la muerte? Era la crucifixión. Se entiende el poder coercivo de los publicanos para hacer respetar la ley. Porque si no la respetaban, eran reos de muerte. Y se les llamaban rapaces y abusivos. Eran abusivos, eran tremendos. En las provincias, todas las clases sociales los despreciaban a los publicanos. Eran objetos de desprecio. Nadie quería saber de ellos, solamente los romanos, porque eran sus aliados. Para todas las provincias había tal vez uno que lidiaba en esa provincia. Y en este caso, en la provincia de Jericó, era Zaqueo. Como en la provincia de Capernaum, ¿se acuerdan? Fue Mateo Leví. Vemos que estos publicanos estaban preparados para hacer lo peor. A ellos no se les importaba quién sufría. Y los judíos no podían admitir que uno de los de ellos se prestara para tal trabajo. Y por eso eran despreciados. No se les quería, se les mandaba, se les apartaba. Eran considerados en el tiempo de Jesús como perros, como traidores y como violentos. Ahora yo entendí bien de verdad por qué los publicanos eran tan malos. Eran tan malos. Entonces vemos que el gentil y el publicano llegó a ser un eufemismo popular en la cultura judía. Ustedes saben cómo son los judíos, ¿eh? El desprecio que se les tenía era grande. Peor condenación recibía aquel judío que se prestaba para ser un publicano. Tenía la guerra ya con los judíos. Y la actitud de Jesús fue compasiva. Ya debemos de saber que la actitud de Jesús fue compasiva, bendito Dios. Ahora, vamos a disectar este mensaje de una manera como el Señor me lo dio. Un momento. Una mirada de fe acompañada con una mirada de amor. Había en Zaqueo una necesidad. Había una necesidad tan grande que él no sabía cómo la iba a saciar. Él no entendía cómo pude yo saciar esta necesidad. Tal vez no sabía cómo resolver el problema. Estaba en una gran necesidad y esta necesidad lo agobiaba de una manera terrible. Yo me imagino que así era. Y buscaba la forma como hallar la solución a la falta que él buscaba a esa necesidad. Amados y amigos que me escuchan en esta tarde, a veces tenemos una gran necesidad y no sabemos cómo la vamos a resolver. Y queremos a veces resolverlas con nuestros propios medios. Pero a veces no es así. Tenemos que buscar ayuda muchas veces. Ayudas con los pastores, ayuda con los hermanos. Buscamos ayudas con los psicólogos.
con los médicos. Pero esta necesidad de Zaqueo, no había manera de cómo él, en mi parecer, podía resolverla. Desesperado, a veces te aturde y te llena de tristeza esta enfermedad, esta necesidad que tú tienes, porque muchas veces lleva a que te enfermes, a que te deprimas, a que tengas dolor y tristeza. Nos dice el Salmo 103, verso 4 al 5. ¿Qué nos dice este salmo? Él conoce nuestra condición. Es el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores. A veces el hombre no sabe cómo saciar o cómo encontrar la respuesta a esta enfermedad, pero está en la palabra de Dios. Él es que te corona de favores. Él es que sacia de bien tu boca. Él es que perdona todas tus iniquidades. Aleluya. Y que sana todas tus dolencias. Bendito Dios. Él conocía, el Señor Jesús conocía la condición de Zaqueo. Pero Zaqueo no entendía porque no lo había visto. Y él te necesitaba ver a Jesús. Ese es el punto número 1. ¿Cómo lo haría? El Señor es justo, excelso. En el hombre no hay justicia, pero en Dios sí la hay. Vemos al profeta Isaías, capítulo 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como trapos de inmundicia, esas son nuestra justicia. A veces no encontramos justicia en la tierra y caímos todos nosotros como la hoja. Pero ahí está Dios para levantarte. Él tenía una necesidad. Punto número 2. Él buscaba la oportunidad. Él buscaba la oportunidad. Tal vez fue a Jerusalén y no pudo encontrarse con el Señor. Tal vez se fue a Judea, a Galilea, qué sé yo, hasta Samaria, y no pudo encontrarse con Jesucristo. Él buscaba la oportunidad de verlo, pero tampoco tal vez no le encontraba como él quería. ¿Qué significa esto? Quizás estaba muy ocupado, o quizás estaba cobrando más dinero, o muy ocupado en sus trabajos, que no encontraba la ocasión para encontrarse con Jesús. Tienes que encontrar la ocasión, amigo y hermano que me escuchas, para encontrarte con Jesús. Tal vez, diría yo, cuando llegaba al lugar, ya Jesús había pasado. Cuando llegaban donde estaba la multitud, ya Jesús había pasado y Zaqueo llegó tarde. Nunca llegues tarde, amigo que me escuchas. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salud. Aleluya. Hoy es el día de salvación. Tal vez no había manera, pero yo te digo en el día de hoy, no te rindas, no te rindas. Y vuelvo y te lo repito, no te rindas. Prosigue buscando esa oportunidad que en alguna parte
tú la vas a encontrar. En el mundo secular hay muchas oportunidades, pero en Jesucristo están las mejores, gloria a Dios. Jesús estaba cerca de Zaqueo. Él lo llamaba, aunque todavía Zaqueo no lo había visto. Porque les pregunto, ¿quién puso esa inquietud en Zaqueo de ver a Jesús? ¿Quién es que le habla a usted al corazón? Yo necesito orar más. Yo necesito ayunar más. Yo necesito buscar a Dios más y más. Porque con lo que estoy haciendo no es suficiente. No te rindas. Jesús te llama con el corazón. Recuerda que siempre habrá un impedimento, pero la ocasión está ahí. Una ocasión, Jesús entró a Jericó. Punto número 3. Seguimos un poco más con la ocasión. Jesús entró a Jericó. Me imagino que Zaqueo, esta vez dirá él, tendré que verlo. Tendré que verlo. Esta es la ocasión que yo estaba esperando. Este es el momento que yo venía esperando. Este es el momento que tú venías esperando. Que Jesús te abre en las silencias horas de la noche y te entrega a Jesucristo. Porque hoy, como repetí hace unos minutos, es el día de salud, es el día de salvación. Esta es mi ocasión. Yo muchas veces dije, esperé, pero esta es mi ocasión, este es mi trabajo, esta es mi bendición. Buscaba Zaqueo cómo verlo. ¿Has tú tratado de ver a Jesús, de ver al Señor? Entregarle tu corazón. Ahora es el tiempo. Jesús es el único camino, la verdad y la vida para llegar a Dios. Zaqueo había perdido su dignidad. Sabemos que él era rico, pero a veces las riquezas no nos llevan a la vida eterna. No es malo ser rico. ¿Me hago entender, amados y amigos que me escuchan? No es malo ser rico, pero a veces las riquezas ciegan y te impiden llegar a Dios. Él buscaba verlo como de lugar. A como de lugar, yo voy a llegar al cielo por mi fe. A como de lugar, aunque mi cuerpo sea machacado, aunque mi vida sea maltratada, aunque el hombre me desprecie, a como de lugar, yo voy a llegar al cielo, aleluya. Yo voy a llegar al cielo porque no estás solo. Más poderoso el que está conmigo que el que está en el mundo, gloria a Dios. Rápidamente Zaqueo pensó, me subiré a un árbol sicómoro. También busqué este árbol, era un tipo de árbol como el higo, grande. Pero muchas cosas no tenía buena, porque cuando no lo utilizaban para muchas cosas, porque tenía mucha agua por dentro este árbol, y cuando se secaba no servía. Pero no había otra alternativa para Zaqueo, porque había un punto flojo en la vida de Zaqueo. Había un punto, había un handicap, como decimos en inglés. Había un punto flojo que era pequeño. Era un hombre rico. Rápidamente pensó, él era bajo de estatura. Él tenía que ver, estaba ya desesperado por ver a Jesús. La ocasión ya sabemos que él la encontró. La multitud le impedía que él avanzara. Ajá. Y la multitud te impide que tú avances. La multitud le impedía a Zaqueo que él viera a Jesús, pero eso no fue un impedimento para él. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Recuérdatelo en el día de hoy. ¿Qué te impide a ti servirle al Señor? ¿Cuál es el obstáculo que hay en tu vida que tú no puedes buscar a Dios ahora? Ahora que es el día de salud. Ahora que es el día de salvación. Cuando Zaqueo subió al árbol, era para mirarlo. Era una mirada de fe.
Saqueo, como dice el título, una mirada de fe acompañada con una mirada de amor. Él miró, como miró también Moisés el monte Sinaí, dijo, subiré a ver qué es lo que está allá arriba, que ya hubo. Y cuando Moisés subió, nunca más Moisés fue el Moisés que había salido de Egipto. Vemos que Saqueo buscó y buscó y subió al árbol para tener una mirada mejor, una mirada de fe. Por ser rico, por ser pobre, por ser cojo, por ser manco, por tener un ojo, por no tener ojo, no es un obstáculo para que tú pongas tu mirada en Jesucristo. El ser inválido tampoco, el que te hayan dejado, pero mucho menos. No hay obstáculo que impidió a Saqueo subir al árbol sicómoro para ver a Jesús. Una mirada de fe, una mirada de mejor. Él era enano. Yo me imagino que él era enano. Ustedes saben lo que son los enanos, no los dwarfs. Él era enano y no podía, por todo lo que hizo, que ya no vamos a repetir, no podía ver a Jesús. La multitud se lo impedía. Entonces yo te digo a ti, vence, amigo que me escuchas en el más allá, allá en cualquier continente, vence los obstáculos en el nombre de Jesús. Vénselo. Vénselo en el nombre de Jesús. Aleluya. Vence los obstáculos. En Lucas 17:19, el Señor le dijo a aquel samaritano, tu fe te ha salvado, gloria a Dios. Levántate, leproso, que tu fe te ha salvado. Aleluya. Punto número 4. Favor, gracia. Saqueo encontró gracias en los ojos de Jesús. Porque yo me diría, ¿y por qué Jesús tuvo que mirar para arriba y ver a Saqueo? ¿Por qué Él te miró a ti? No eres, como decía siempre aquí en mis predicaciones, no eres lo más lindo, no eres el que habla mejor, no eres el de los ojos verdes y azules, no eres el mejor representado. Pero eres el que el Señor quiere usarte como pastor, como pastora, como misionero para llevar su palabra. Él te quiere usar para que seas un presidente, una gobernadora. Él te quiere usar. No importa cuántos obstáculos hayan, si tienes el favor de Dios. Aleluya. Cuando encuentras gracia delante del Señor, hermanos y amadas hermanas, en esta tarde, eres bendecido, eres salvo. Somos salvos en Cristo Jesús. Por su gracia sois salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. El Señor le dijo a Pablo, mira, Pablo, escucha, Pablo, quítame ese aguijón, Señor, quítamelo, Señor. A lo mejor no puedo ver bien, a lo mejor soy calvo, no tengo pelos en la cabeza, a lo mejor no sé. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, Pablo. Bástate mi gracia, le dijo el Señor. Saqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que me quede en tu casa. Esta fue una mirada de amor, una mirada de fe, una mirada de consuelo. Bendito Dios. Entonces él descendió a prisa descendió, porque él venía buscando, él tenía la necesidad, él buscaba la ocasión, él encontró gracias y tenía la necesidad y descendió a prisa. Los fariseos consideraban que su prójimo eran solamente uno de ellos. ¿Cuánta gente hay en día hoy? Uno con fulano de tal, porque no es de mi nivel.
No me junto con aquel porque no es mi prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Los fariseos no se juntaban con nadie a menos que fuera un fariseo. Consideraban que ellos eran los justos y estaban llenos de mentira y de falsedad. Y de este modo ellos discriminaban a todo el que le pasaba por el lado. Y quiero que sepan que siguen siendo igual, porque cuando Cristo no está en el corazón del hombre, no hay cambio. No hay cambio en el corazón del hombre. Si todo cambia cuando venimos a los pies de Jesucristo. De ese modo le discriminaban, como hoy en día, racial, perjuicios raciales, perjuicios sociales y perjuicios religiosos. Esto era lo que había en los publicanos, especialmente en aquel tiempo, en los gentiles, en las mujeres, en los niños, en los publicanos y especialmente, amigo que me escuchas, en los samaritanos. En los samaritanos, los fariseos se creían moralmente justos y despreciaban a los publicanos, a quienes consideraban inmundo. Yo he visto personas en mi largo caminar aquí en la tierra que le han llamado a otras personas. No, esta no es una persona que vale la pena. Sí vale la pena ante los ojos del Señor, porque el Señor lo creó. Y nosotros tenemos que amar al necesitado, al que necesita ayuda, en el nombre de Jesús. Jesús señala que la verdadera adoración comienza cuando reconocemos lo que en realidad somos. Cuando yo reconozco quién soy, de dónde me sacó el Señor, de dónde me levantó y me trajo a su reino glorioso y me salvó. Ahí comienza una adoración maravillosa. Gracias, Señor. Una adoración poderosa, porque he reconocido quién soy yo. Yo te pregunto en el día de hoy, en esta tarde, ¿has tú reconocido quién eres? ¿Has tú reconocido dónde estás? Tú no estás fundada en la moralidad o en la religiosidad. No, si estás ahí, sal, escapa y busca el quebrantamiento que existe, que hay cuando tú reconoces quién eres, de dónde el Señor te sacó. Hay un resultado espiritual tan lindo cuando adoramos de verdad, porque el objeto de nuestra adoración se llama Jesús, no los méritos humanos, jamás. Es un estilo de vida cuando adoramos al Señor y la identidad de lo que somos en Cristo Jesús. En Lucas 19:8, Lucas 19:8, vemos que Zaqueo fue más allá de lo que debía pagar, de lo establecido legalmente para los casos de fraude y de robo. Él fue más allá de lo que exigían estos casos, el devolver aquello ilegal más una quinta parte. Yo no sé. Siento en mi corazón que Dios está hablando en el día de hoy a muchas personas. Porque si tú has engañado y has robado, párate y arrepiéntete y devuelve lo que has robado. Una quinta parte, por favor. Hazlo, porque la palabra te está hablando. La palabra de Dios nos habla a nosotros todos los días. Por eso es necesario, amado hermano y amada hermana, que leamos su palabra, que la vivamos, que la velemos, que miremos el contenido y la guardemos en nuestro corazón, en nuestras almas, en nuestras vidas.
porque su palabra es vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Dice que Zaqueo fue más allá y pagó lo que tenía que pagar, el doble, una quinta parte. Levíticos 6:5. Levíticos 6:5. Sabían que todo en Levítico, si usted se robaba una cabra, tenía que traer 2, o una oveja, tenía que traer 4. La exigencia legal consistía en el pago de por lo menos 4 veces más la cantidad sustraída. Cuando alguno hurtaba una oveja, o la degollara, o la matara, o la vendiera, o un buey, tenía que traer el doble en el Viejo Testamento. Ahora estamos viviendo de la gracia, roban y roban y roban y no te llevan preso, pero te está mirando el Señor. Te está mirando el Señor. Así que la ley del amor, escuche bien esto, amado hermano y amigo que me escucha, la ley del amor superó largamente al amor a la ley. ¿Me hago entender? Al amor a la ley. Las escrituras nos enseñan que los pecadores somos justificados cuando la justicia perfecta de Cristo es imputada en su favor. Vamos a leer Romanos 4:4-5, por favor. Romanos capítulo 4, versos 4-5. ¿Qué nos dice su palabra ahí? ¿Qué nos dice su palabra? Nos dice que la justicia del hombre no es perfecta, no es buena. Y 2 Corintios 5:21, ¿qué nos dice? 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por usted y por mí, por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Lo miraban porque era un hombre injusto, pero nadie quizás le predicó a Zaqueo, nadie le dijo con amor, sal de ahí, Zaqueo. Número 5:7, ¿qué dice? Número 5, verso 7. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Es lectura tras lectura que el Señor nos manda a arrepentirnos solamente, sino también a mirar el daño que hemos hecho. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:3-4. Aunque yo tengo también de qué confiar en Él, en Jesús, en la carne, sí. Si alguno piensa que tiene que confiar, él decía, yo más, pero él entendía que en la carne no se debe confiar. Nosotros tenemos que saber que la expiación que se traía en el Viejo Testamento era para cumplir con la ley. Hoy en día usted lo encuentra robando y usted ha robado y usted no sabe que lo está mirando el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Usted no sabe que lo está mirando el Señor. Punto número 7, salvación recibida. Zaqueo encontró la salvación. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree, qué poderosa
esta palabra de Dios, para que todos ustedes, todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aunque hayas pecado, el Señor te perdona. Eso es lo bello de Jesucristo, que aunque hayas pecado miles y miles de veces, tú vienes y te confiesas al Señor, Él te perdona. Porque no me avergüenzo, dice Romanos 1:16. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El amor de Dios es inmensurable. Estoy crucificado con Cristo, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Al único inocente que Jehová castigó se llamó Jesucristo, el único inocente, y que pagó por ti en la cruz del Calvario y por Zaqueo. Ya Zaqueo le había conocido, tuve el privilegio de conocerlo antes de morir. Llegó la salvación a la casa de Zaqueo. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Qué maravilloso! ¡Qué privilegio tuvieron ellos en aquel tiempo que vieron a Jesús en persona! ¡Qué lindo! Dios galardona a aquel que le busca. Lucas 9:24, ¿qué nos dice? Búscalo y léalo en el hogar. Proverbios 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde no hay turbación. Y él estaba turbado, él estaba triste. Y con esto termino. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo el Señor, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Zaqueo tuvo un nacimiento espiritual, el segundo nacimiento que debemos tener, el que nacimos, y el segundo, el que viene de lo alto. Zaqueo recibió el nacimiento espiritual. Hermanos, 2 de Corintios 5:21, ¿qué nos dice? 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En él, desde este momento, todos somos en Cristo justificados. Zaqueo también lo fue. Fue un nuevo nacimiento. Zaqueo fue una nueva criatura en Cristo Jesús. Zaqueo se convirtió de una nueva, de su vida amarga en que vivía, de los desprecios y las amarguras que le hacían pasar esos gobernantes arriba de él. Zaqueo buscó de Jesucristo a tiempo. Amado amigo, para terminar te digo esto. Así como Zaqueo buscó la oportunidad, la necesidad, la ocasión para buscar a Jesús, para verle, no escatimó ser pequeñito. Así tampoco tú escatimes el obstáculo que el enemigo te presenta por delante, porque te presenta todos los tipos de obstáculos al diablo para que tú no busques a Jesucristo. Pero a él no le importó ser enano, ser bajito, buscó un árbol, subió y encontró él en su casa la salvación. Permita a Dios que en este día tú puedas encontrar la salvación. Y amado amigo, hermano, tú que tienes una empresa que hacer, no dejes que los obstáculos te impidan alcanzar la meta que tú quieres. No se lo permitas en el nombre de Jesús. Y vuelvo, no te rindas, no te rindas. Tienes una necesidad, busca la manera de resolverla. Busca la ocasión, busca el favor de Dios y busca el arrepentimiento, que ahí están esos pasos. Siguió
Zaqueo, que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, oh Dios, por este momento, por esta palabra preciosa, Señor. Porque en ti, Padre mío, no hay obstáculo. Tú nos ves, tú nos estés presente en las noches, en la madrugada, al mediodía, Jesús, para que te encontremos. Permite, oh Dios, quitar el obstáculo de aquella hermana, de aquel hermano, un obstáculo de enfermedad, un obstáculo de debilidad, un obstáculo de tristeza, un obstáculo de ceguera, un obstáculo de mentira. Quítalo, Jehová, en el nombre de Jesús. Y limpia tu pueblo, Señor. Limpia tu iglesia, oh Dios. Que el Señor Jesucristo te bendiga grandemente. Amén, amén y amén. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Nidia. Amén. Una vez más. La bendiga más en este tema que nos trajo de Zaqueo. Cómo se desesperó, bajito de estatura. Dijo, yo tengo que encontrarme sea como. Y lo logró. Y Jesús llegó a la casa de él y fue salvo él y toda su familia. Que este tema, esta palabra, ha sido de gran bendición para todos nosotros, los que nos han escuchado en esta tarde y algún amigo que nos escuchó, esa palabra, atesórela, amigo, guárdela adentro, aquí, en su corazón. Vamos a orar, como habíamos anunciado, hay una familia que está afectada de salud por COVID-19. Vamos a orar por él. Está aquí en la ciudad de Toronto y vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, delante de tu presencia, Señor, nos encontramos y te damos gracias, mi Señor, mi Salvador, con la autoridad que nos has concedido como ministro de tu palabra, Señor. Esta familia que ha sido afectada por este virus, esta pandemia, Señor, sánalo, Señor. En el nombre de Jesús, sánalo, Padre querido. A la esposa, al esposo y a su hijo. En el nombre de Jesús lanzamos la palabra a la casa donde están ellos pasando este problema. Mi Señor, mi Salvador, tu palabra dice que no retorna vacía. Señor, en el nombre de Jesús. Y será prosperada y será bendecida en aquellos que la han recibido. Y vamos a tener nosotros ese testimonio, Señor, que va a impactar a nuestros amigos, a las familias, a la vecina, a la vecindad. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. No retorna vacía tu palabra. Muchas gracias. Esperamos, Señor. Estamos seguros que vamos a escuchar, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Mi Señor, mi Salvador. Gracias. Llévanos en paz y guárdanos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén, amén, amén. Amén. No se olvide el domingo a las 12 del día aquí en la ciudad de Toronto, Ontario. Amén.